Ella dice resonante, dice mate, por ahí timpánico. No, Levanten la mano los timpánicos. ¿Cuándo ocurre un timpanismo? Cuando hay aire en exceso. Y ahí tendremos aire en exceso. ¿Cuándo ocurre la matidez? Cuando yo percuto algo sólido o líquido. ¿Sí? Si yo percuto esa citis, me va a dar mate. Pero yo hasta ahí no puedo decir que es citis. Puede ser un tumor y va a dar mate. Entonces, ¿yo qué hago para saber que realmente es citis? Para síntesis. La onda cítica me puede ayudar, sí. Ya saben cómo se hace, ¿cierto? Coloco la mano firme en la línea media y con la otra doy un golpe fuerte en un lado, pues fuerte dice uno en sentido figurado, ¿no? Y se ve cómo va el agua con la onda. Eso es en las citis ya grandes, en las citis que apenas se están formando, a veces ni siquiera se ve el abdomen. O sea que la onda cítica es muy buena, tiene mucha especificidad. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy específica. Algo específico es que si no está, casi que le descarta esa enfermedad. ¿Sí? Eso es algo muy específico. O sea que usted tiene onda cítica, ¿ves? Piensa en la citis y no hay onda cítica, casi que va descartando esa citis. A no ser que sea una citis que apenas se está formando. ¿Sí? ¿Qué maniobra utilizo? Hay una maniobra. La matidez cambiante. La matidez cambiante. ¿Cmo se hace? Se percute al paciente y después se lo cambia a un lado de decúbito lateral. Entonces pongo al paciente en decúbito lateral cualquiera y percuto arriba, o sea, en el flanco que está como en la parte superior, y empiezo a percutir. ¿Y luego qué hago? Digo que voltee de lado. ¿Y qué va a pasar si es agua? Cambia. El agua siempre sigue la gravedad. O sea que lo que yo percutía arriba, timpánico o resonante, cuando el paciente dé la vuelta y yo percuta abajo, ese mismo lado va a estar mate. Lo llama matidez cambiante. Pero si es un tumor, el señor está aquí acostado, uy, está mate, cortese, sigue mate. Ya es algo sólido, no es algo. Pero si la matidez cambiante es positiva, usted ya sabe que es citis. Pero si la matidez sigue en el mismo lado, no cambia, es algo sólido. ¿Listo? Bueno. Pues generalmente yo no necesito 4 manos para hacer una onda cítica, todo es suficiente. Entonces, una manito acá, la otra acá, Citis. un besito, Es otra cosa. y lo complementan con la matidez cambiante. ¿Qué es esto? El agua se viene hacia abajo, arriba, las asas intestinales llenas de aire, de gas, me van a dar hiperresonancia, timpanismo o resonancia, dependiendo de cómo esté. Luego volteo a este señor para el otro lado, pues lo que arriba estaba timpánico ahora está. No se les olvide. Es un signo con mucha sensibilidad, pero para ascitis de gran tamaño. ¿Por qué les digo eso? La ecografía detecta ascitis desde 100 mililitros. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente puede ver, yo me puedo ver bien, y me hacen una ecografía y allá adentro dicen, no, pues usted está acumulando líquido. Y digo, uy, pero ¿cuál líquido si no tengo la cítica? ¿Se acuerdan del derrame pleural? ¿Cómo empezaba el derrame pleural? Fue el de una borraba los ángulos costodiafragmales. Más de 360. Él empezaba desde atrás. Si se acuerdan de las radiografías laterales, ven que el diafragma va hacia atrás como en caída. Y empieza a llenarse, hasta que llega a un punto donde ya borra. Y
Y los que estuvieron conmigo deben recordar que yo les decía, cuando el ángulo costodiafragmático se borra es porque mínimo tiene, ¿cuánto cc? ¿Quién vio respiratorio conmigo? 300. 300 más o menos. O sea, dice, si el ángulo está borrado es porque mínimo ya tiene 300, ¿dónde? Empezó desde abajo. Acumularse. Aquí pasa lo mismo. Hay ascitis que a veces uno no logra detectar. El paciente puede estar acumulando líquido, por ejemplo, en el derrame y hago la radiografía y sale normal, no hay borramiento. Y no por eso voy a descartar derrame. ¿Sí? Entonces, ojo, la combinación de las maniobras da una precisión del 80% para volúmenes de entre 500 y 1000. O sea, ya son grandes, ya aquí mínimo tengo 1 litro de líquido, ya hay onda cítica. Pero puede haber pequeños. O sea, si usted dice, no, es que el señor es cirrótico, yo creo que de pronto puede estar haciendo ascitis y le piden su ecografía y confirma. La ausencia de matidez cambiante hace muy poco probable la presencia de ascitis, 2%, o sea, es muy específico, o sea, aprendan a hacer bien la maniobra de la matidez cambiante. Bueno, ahora empecemos a ver síndromes. ¿Qué casos vieron ese día? Me imagino que la Cirrosis. de pronto algún sangrado de vía digestiva alta, Úlceras. úlceras gástricas. Sí. Síndromes hay muchos. Tenemos intestinales, hepáticos, esofágicos, gástricos. Entonces puede haber síndromes de mala absorción, como por ejemplo, cuando yo digo, hay mala absorción. Cuando yo sospecho mala absorción, que yo diga, voy a saber que este paciente tiene un síndrome de mala absorción. Cuadros diarreicos. Alguien que tenga una diarrea crónica. ¿Qué germen me puede dar un síndrome de mala absorción? Y yo está con diarrea y ese poco es como con grasa. Yardia. Yardia se pega en la mucosa, quedan como unos botones y evitan que uno absorba agua, lípidos. Y si no absorbo lípidos o grasas, no absorbo vitaminas liposolubles que necesitan grasa para ser absorbidas. ¿Cuáles son? Vitaminas liposolubles. Eso es importante saberlo porque usted dice, yo creo que él tiene una síndrome de mala absorción. ¿Por qué? No, es que tiene una diarrea como esteatorrea, ha perdido peso y aparte de eso, mira que estas vitaminas están bajitas. ¿Cuáles serán? Sin buscar en Google. Vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K. O sea que una mala absorción le puede llevar, por ejemplo, a trastornos de los epitelios por la vitamina A, trastornos del metabolismo óseo, osteoporosis, calcio, por la vitamina D, y por la vitamina K que yo tendría. ¿Podría haber una anemia? No tanto la anemia, por la vitamina K. Entonces ahí va otra pregunta de bioquímica o no me acuerdo de qué, hematología básica. Eso lo vemos después, en 15 días. ¿Cuáles son los factores de coagulación dependientes de vitamina K? O vitamina K dependientes. Uno dice, si no hay vitamina K, entonces estos factores probablemente estén bajitos. El 1, el 9, el 2 y el 7. Veo algo el 9, el 2 y el 7. El 8. Al 1 sumémosle un 0. El 10. El 10, Sí, dijo de el 2, el 7, el 9 y el 10. Son factores vitamina K dependientes. eso cuando se O sea que un paciente con una malabsorción que sea crónica, pues va a tener tendencia al sangrado. Usted tiene que saber eso. ¿Listo? Recuérdense por allá de su fisiología, fisiopatología.
Síndromes diarreicos, peritonitis, insuficiencia hepática, obstrucciones como el bronchitis, pancreático, entonces ictericia, que estoy que me veo a echar la ictericia. ¿Quieres que le la vaya? ¿Ya la leyó? En ese libro está muy chévere. No vayan a leer ictericia de Sediel. Terminan abandonando la medicina. En cambio, en Argente está con colorcitos, bien explicado. Es más, las hojas son amarillas. Sí. Pues no se le puede olvidar. Ictericia y las hojas amarillas. Asitis y síndrome anorrectal. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. Cuando hablamos de dolor abdominal, repasemos un poquito. Dijimos que el dolor abdominal puede tener dos tipos de presentación. Una es el abdomen agudo o el abdomen quirúrgico, que dijimos que cuál era la definición del abdomen agudo. Irritación peritoneal, la defensa, un lumbar positivo. Eso es irritación peritoneal. Cuando yo digo hay abdomen agudo, ¿cuál es la definición de abdomen agudo? La definición fácil. Eso es así, lo que tú dices. Abdomen agudo es todo dolor abdominal que tiene una causa quirúrgica hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Cuándo se demuestra lo contrario? Cuando tenga una causa de dolor abdominal agudo, pero que no haya necesidad de operar. Por ejemplo, las quirúrgicas son las fáciles, ustedes van a decir apendicitis, peritonitis, colecistitis, pancreatitis, ¿sí? Se opera y listo, pero hay otras causas que si bien es un dolor abdominal agudo, 10 sobre 10, no es quirúrgico. El ejemplo, un cálculo renal, ¿será que esos 10 sobre 10? Sí. Es terrible. Y el paciente lo toca y así el dolor no sea acá. Si usted está con un dolor por alguien de aquí le ha dado alguna vez, espero que no. Cálculo renal se ve horrible. Y más cuando está obstruido y no baja, porque dice, no, usted lo expulsa y descansa, pero pues si no lo expulsa, le pone los directos a mí. Entonces, yo con ese dolor, que es acá, arranca aquí en la zona genital, se va a la espalda, vuelve, mantiene así, da vómito, da náuseas. Si alguien viene y me dice, venga, yo lo toco, ¿yo qué hago? No. ¿Le duele? Sí, mucho, horrible. ¿Dónde? En toda parte, no me toque. Pero no es quirúrgico, no hay que operar. Pues se hace una cirugía no para abdomen, sino cirugía urológica, que es meter enterocitos, sacar el cálculo, dejar los catéteres, eso es otra cosa. Es mínimamente invasiva. ¿Sí? ¿Cuál otra? Me puede dar un dolor abdominal muy fuerte, pero que no sea quirúrgico. Profe. Depende del cólico. Gastroenteritis. Pues que la gastroenteritis no lo lleva uno como un abdomen agudo. La gastroenteritis es como un dolor tipo cólico fuerte, luego calma. Y lo que más molesta al paciente, aparte del cólico, es la deshidratación. Pero no llega así como que uno diga 10 sobre 10, no. De pronto, otra causa en las mujeres, con endometriosis, tejidos ectópicos uterinos que empiezan cada 28 días a contraerse, eso duele muchísimo, es un dolor impresionante, pero pues no se opera. Se corrige por vía de la laparoscopia y se van quemando los tejidos ectópicos, pero no es una cirugía abdominal como tal. ¿Sí? Entonces el abdomen agudo, ustedes están en todo su derecho, si sospechan por clínica que es un abdomen agudo, de pedirle ayuda al cirujano, ¿no? Yo creo que es algo, porque es que mire que el dolor le empezó hace un día, 2 días, lo fui a tocar y el señor puso ese abdomen rígido, no se deja tocar, no valorable, ¿sí? Entonces,
Yo quiero que lo haga el cirujano. Y que él en su sabiduría diga, no sí es, pidamos exámenes. ¿Sí? Abdomen quirúrgico hasta que no se demuestre lo contrario. Ese es un abdomen agudo, diferente a dolor abdominal agudo, eso ya lo habíamos discutido, ¿no? Ahí se entra el cólico renal, normalito, el cólico menstrual, el cólico por diarrea, el síndrome de intestino irritable. Son dolores abdominales agudos, pero no quirúrgicos. ¿Listo? ¿Qué más dice ahí? ¿Cómo distinguir una masa abdominal de una masa de la pared abdominal? Que son dos cosas diferentes. Por ejemplo, doctor, es que mire que a mí me sale una bola, pero apenas yo me acuesto, se esconde. O al revés, mire que es que yo me acuesto y me pongo a hacer abdominales y me sale una bola. Generalmente las de la pared abdominal, que están en la pared, ¿qué pasa con ellas con el movimiento? Pueden leer. Si es de la pared, usted la sigue tocando. Pero si ya está adentro, a veces la musculatura la puede cubrir. Muy parecido a lo que ocurre en las hernias inguinales. Que con el valsalva, con la fuerza, con la presión interior, ¿sale? Pues también ténganla en cuenta. Bueno, ¿qué me puede producir a mí abdomen agudo? Recuerden que el peritoneo, ¿qué es? Un espacio virtual, estéril, no debe tener ahí nada, ahí solo debe haber líquido lubricante y no más. Cualquier cosa que entre ahí que no sea de ahí va a producir irritación peritoneal. Entonces yo puedo tener un abdomen agudo, una irritación peritoneal por sangre, un hemoperitoneo, orina. No, es que el señor tuvo un trauma y tuvo salida de orina porque la vejiga se rompió. Es muy frecuente. Bilis, también. Químicos, ¿como qué? ¿Qué se les ocurre? Químicos, ¿cuándo le meten a uno químico al cuerpo y que pasan por el abdomen? ¿Los quemadores de grasa? No tan traumático. Más fácil. Aprendan a pensar fácil. Piensen en lo más fácil primero y ahí van subiendo la complejidad. Medio de contraste. Vamos que le vamos a hacer un enema de bario en el colon porque es que sospechamos que hay divertículos, entonces le dan un líquido para que tome y va a dibujar todo y colon. Pero si tiene una fuga, ¿qué va a pasar con ese líquido? Si un divertículo de eso se rompió, ¿qué pasa con ese líquido? Sale el peritoneo, irrita. Meconio. ¿Qué es el meconio? El primer poco del neonato. O del neonato no, del feto, porque si lo hace adentro, pues indica sufrimiento fetal. Bacterias, ácido gástrico, ¿no? Es que él tenía una úlcera gástrica y se le rompió. Salió todo ese ácido y invadió el peritoneo y claro, abdomen en tabla, peritoneo. Entonces, ustedes van a ver que cuando tengan sus pacientes con un abdomen agudo real, una peritonitis, tienen que pensar cuál de esas causas es. No, es que él tenía una colecistitis y terminó siendo una colangitis, se complicó, usted sospecha que lo más probable es que sea por bilis. ¿Sí? Igual al final no importa uno decir, no, fue por orina, fue por sangre, porque el manejo es el mismo. Hay que hacer una laparotomía, hay que abrir y mirar a ver qué pasó y limpiar o arreglar lo que haya que arreglar. Entonces, el dolor abdominal, recuerden que puede ser visceral, parietal o referido. ¿El visceral cómo es? Tipo cólico. Dependiendo de la visceral. El visceral es el que se origina en los órganos. Mejor ejemplo, el cólico. Ese es un dolor visceral. ¿Cómo es en cuanto a localización? Es difícil de localizar. Cuando usted tiene un cólico y se toca la barriga, dice, me duele aquí, tengo un cólico aquí. ¿O no? Usted hace como movimientos circulares y dice, me duele. Y empieza a cambiar de posición.
Es un dolor difuso, intenso. El parietal, digamos que ya es más fácil de controlar porque se exacerba con los movimientos. Está más en las paredes. Usted queda quieto y no duele. Y el referido, ¿qué es un dolor referido? El típico, el infarto. Oh, me duele aquí y el brazo. ¿Por qué ocurre eso? Conllevan mismas fibras nerviosas. Hay algo que se llama los dermatomas o los orígenes embriológicos, el mesodermo, el endodermo, el ectodermo. Muchos órganos tienen un mismo origen y luego a medida que va pasando la vía intrauterina se van como cada uno yendo por su lado, pero nacen de un mismo origen embriológico, entonces quedan compartiendo fibras. Entonces el corazón viene de la misma parte de esta zona, mesodermo. Entonces cuando está sufriendo uno dice, me duele aquí y acá. Dependiendo de la localización, a veces el corazón derecho da más síntomas como de gastritis, como de irritación diafragmática. Otro ejemplo de dolor referido. ¿De la rodilla? ¿Cuál? De la rodilla. ¿De la qué? De la rodilla. Colelitiasis, colecistitis. Generalmente, a veces en algunos textos encontrarán que van al hombro contralateral. A veces puede ser el mismo, o a la espalda. ¿Cuál otro? La gastritis. La apendicitis. Realmente la apendicitis no es que se irradie mucho. Es fácil de diagnosticar por eso, que dice acá. De pronto sí, al caminar puede sentir uno como una molestia en la pierna, ¿sí? Pero ella generalmente no se va a ningún otro lado. El pancreático es un dolor que va más como hacia la espalda también. ¿Cuál otro? Gastritis. El renal. El renal. El dolor típico de cólico renal, ¿cómo es? ¿Dónde te empezó? En la espalda. Cuando te dio. Aquí, aquí, todo me Uno siente que por un rato te dueles aquí, pero después te duele en la zona genital. Entonces yo decía, ¿será que tengo un varicocele? Porque es que se me va el testículo. A las mujeres se le va a los labios. Y dice que ¿por qué me duele ahí? Y después acá. Es un dolor que migra. Sigue todo el recorrido del urétero. Es también un dolor como que es catalogado como irradiado. Es típico ese dolor, sí. No tienen piedra. Cuando estén en urgencia, ustedes con solo la inspección dicen, eso es un cálculo. Porque uno adopta posiciones típicas. Llega caminando agachado, no puede estar erguido, pone la mano aquí atrás y lo encuentra como que, no sé, pero póngame algo porque es que no me aguanto este dolor. Y me dice, eso es un cólico renal. Vamos a estudiarlo. Uno ya con la experiencia a ojo, uno ya sabe, no, pedirle una vez su ecografía, su parcial de orina, grama, creatinina y vamos mirando. Eso lo van a obtener a medida que vayan viendo muchos pacientes. Bueno, esto ya lo vimos. También, ténganlo en cuenta, ¿no? Ténganlo en cuenta, porque va a haber pacientes que, por ejemplo, pueden llegar con un dolor por una neuropatía herpética o posherpética. Es que mi abuelito le dio herpes zóster, le dio culebrilla. Es un dolor horrible, quemante. Ese también es uno de los dolores. Yo leí tanto sobre dolor esta semana. El mío estaba en el tercer lugar. El primero era la neuralgia del trigémino, ese es el campeón de todos y eso incluso puede llevar al suicidio. Es un dolor mortal. Yo creo que es el dolor que sentí cuando me sacaron el catéter, pero todo el día, no 15 segundos como lo sentí yo. Es horrible. Luego hablaban del dolor de parto. Es más, el dolor de parto y el de cólico renal van muy de la mano. Son muy similares. Lo que pasa es que las mujeres son mucho más fuertes para el dolor que nosotros. Nosotros con una piedrita de 5 milímetros estamos ya llorando y prometiendo. Y el dolor de pancreatitis.
es otro de los dolores que es impresionante. Pancreatitis es un dolor 10 sobre 10. Entonces tengan en cuenta esas características para cuando estén evaluando a sus pacientes. A dónde se irradia, qué intensidad tiene, hace cuánto lo tiene. En la lisia. No les olvide la lisia. ¿Listo? Miren ahí diferentes sitios de irradiación. A veces el infarto también puede hacer que le duela a uno el hombro. Uno dice, no, es que el doctor dijo que la vesícula daba en el hombro. ¿Qué tiene usted en cuenta para saber qué exámenes va a pedir? ¿Será que le pido una eco de vías biliares o le pido un electro? Solo me autorizan uno. Y le pedí el eco biliar y resulta que el señor tenía infarto. O tenía vesícula afectada, le pido el electro y el electro salió normal. ¿Qué tienen en cuenta ustedes para saber qué van a pedir? Creo que en vesícula es hombro derecho. No, más fácil aún. Más fácil aún. La base de todo, ¿qué es? Historia clínica. No, pues que el señor es obeso, hipertenso, diabético, desjuiciado. No son un infarto, vamos a ver. No, es que la señora es obesa, ha tenido 4 hijos, tiene antecedente de cálculos en la vesícula. Bueno, vamos por el lado. ¿Sí? Para eso le sirven los antecedentes, para uno guiarse. Uno no está obligado a acertar con el diagnóstico. Nosotros podemos fallar, es más, es lo que más hacemos, fallar. Pero sí estamos obligados a hacer algo coherente. ¿Qué médico tan malo? Le pidió ese examen y no era. Pensó en esta enfermedad y no era, no. Espero que lo haya hecho de una manera coherente. No, yo le pedí esto porque es que tenía estos factores de riesgo. La clínica era muy sugestiva, se lo pedí. Recuerden que también hay falsos positivos, falsos negativos. Ojalá todo fuera tan fácil de diagnosticar, pero hay patologías que son muy similares entre sí y le toca a uno ya volverse ¿cuál sería la palabra? Muy minucioso. Si usted está en un sitio donde todos se lo autoricen y usted, no, es que yo le voy a pedir eco, le voy a pedir electro, le voy a pedir un ecocardiograma, le voy a pedir pruebas de función renal, péptido natriurético, placa de tórax, bueno, algo por ahí le tiene que salir positivo, pues. Eso pasa en los niveles altos, clínicas ya de nivel 4 o 5, pero ustedes no van a estar allá, sino que van a estar inicialmente, ¿dónde? En el San Juan como internos y luego en el rural donde les toque. Y ahí usted tiene que defenderse con sus conocimientos. Bueno, un dolor abdominal agudo menor de 7 días, esa es otra cosa importante. Porque la paciente puede llegar con un dolor en fosa ilíaca derecha. Ella dice, no, es que yo piso y me duele. Y tengo ganas de vomitar. Y ese dolor me punza aquí, doctor, me punza aquí en el punto de McBurney, y leí yo que se le decía eso. Y usted, apendicitis. ¿Cuál es la pregunta clave en una lisia? ¿Hace cuánto? No, ya llevo mis mesecitos con eso. Si se da, descartamos apendicitis, solo con esa pregunta. ¿Sí o no? Puede ser un ovario. Está en la misma zona. Es más, dolor abdominal en mujeres es complicado por eso. Que puede tener muchas causas. En cambio, en el hombre, ¿qué? Si es ahí, es apéndice, ¿qué más va a hacer? El testículo está más abajo. Y ahí no hay nada más, sino apéndice. Pero en la mujer es diferente. Un embarazo ectópico también. Una salpingitis. Pero ahí ya se acompañan de otro. No, es que tiene flujo, es que tiene amenorrea, lleva 2 meses sin periodo, entonces ustedes se vayan por ese lado. Entonces, mucho cuidado con el interrogatorio. Profe, sobre el dolor crónico, hasta 7 días, más de 7 días ya es crónico. De 7 días en adelante no considera crónico. Un síndrome de intestino irritable es un dolor muy intenso en cualquier parte y a veces dicen, no, yo ya llevo como 1 año con eso, a mí me da más cuando como pepas, lentejas, frijoles o leche. ¿Sí? Ustedes ya van investigando causas, ya saben que no es un abdomen agudo, entonces no van a llamar al cirujano.
Ni van a mandar al paciente por urgencias tampoco. Ya le dicen, no, mándeme por urgencias, doctor, porque es que el dolor es horrible. Usted la calma, o lo calma, explica por qué no lo manda. La gente tranquiliza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes de 7 es agudo. Es que en el resto, yo de como descripción de dolor crónico siempre dicen que mayor a 2 meses. Agudo, subagudo y crónico, ¿qué saben decir? Si lo quiere llamar subagudo, es como la tos. Si usted tiene un paciente con tos de más de 15 días, ya entra como tos crónica. Pues, esa es la definición. ¿Sirve más para qué? Para usted saber cómo actuar. Hay pacientes que llegan y dicen, llevo un año con eso. Hay otros que pueden tener esa patología, un síndrome de intestino irritable, pero apenas están en las fases iniciales. Lleva 15 días con eso. 10 días. ¿Sí? Aquí lo importante es que ustedes sepan identificar el dolor agudo. Porque si lo catalogan como agudo, tienen que estar ahí pilas. Que no se les vaya a complicar. ¿Sí? Y tienen que preguntar muy bien porque el paciente puede decirles, me empezó hace 7 días. ¿Qué pregunta sería importante? ¿Cómo inició? De una, fuerte, hace 7 días y hoy está peor. ¿Cuál será la pregunta clave? Que me va a decir a mí, bueno, no, me relajo. El foco aquí, o no, vaya conciencias. Acuérdense por allá de su semiología de primero, semiología ¿de qué? ¿De quinto? Atenuantes. De quinto. Interrogatorio. Alicia. La intención. ¿Entonces de definición? Localización. No. Es muy fácil. No. Así. Sí. ¿Es primera vez? No, ayer me da, pero es que hoy me ha dado más fuerte que nunca. Entonces dice, no. Sí, es primera vez. Nunca había tenido este dolor en el circuito. Así llegue con él 10 días, no importa, estudiamos. Es primera vez. Puede haber pacientes que digan, el dolor me empezó hace 8 días, pero ya traía una historia de años con eso, y es que la última vez que me dio duro fue hace como 6 meses. Es típico, por ejemplo, de los ovarios poliquísticos, que es una condición crónica, pero que tiene exacerbaciones. ¿Sí? Entonces, para que tengan en cuenta esa parte. Entonces ya viene lo chévere, causas de dolor abdominal, todas las que quieran. Ojo que aquí vamos a empezar a ver una por una. Esto es general, causas generales. Generales, o sea, hombres o mujeres. Inflamatorias, mecánicas, hemoperitoneo, isquemia, trauma. Pero también hay dolor abdominal de origen extraabdominal. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Manifestaciones extraabdominales de patologías intraabdominales. Entonces, torácicas, una neumonía me puede dar dolor abdominal. Un tromboembolismo, un infarto, una pielonefritis, un cólico renal, una acidosis diabética, una cetoacidosis, una porfiria, una uremia, un zóster. Ahora nos vamos por partes. Causas de dolor en el hipocondrio derecho. Aunque uno siempre piensa en patología biliar, que son la gran mayoría, lo más común, hay otras. Trombosis, absceso del hígado, absceso hepático. ¿Se acuerdan del absceso hepático? El absceso hepático, ¿quién es que lo produce? Absceso hepático. ¿Quién produce el absceso hepático a bebida? ¿Será común en Colombia? Y me está dando como calor ya. ¿Será común? Es que eso hace una bulla.
Abramos la puerta más bien, para que entre la Rosa de Guadalupe y me los ilumine. Uy, que ya el tractor. Está más tolerable.